Profe, ya estamos transmitiendo. Gracias. Gracias. ¿Qué tal, jóvenes? Buenos días con todos. Bienvenidos a una sesión más de química. Siguiendo con lo programado, el día de hoy vamos a resolver los problemas de teoría atómica y a continuación, en una segunda parte de esta clase, trabajaremos el tema de números cuánticos. Así que voy a compartir en pantalla la separata. Ustedes ya tienen su libro, igual para ir resolviendo las preguntas. A ver, el día de hoy entonces nos toca ver teoría atómica y núcleos. Entonces, esta es la separata. Esta es la separata que este tema lo hemos visto el día lunes, ¿no? El día lunes hemos trabajado, hemos hablado de átomo, hemos hablado de los tipos de núcleos, etc. Entonces, ahora vamos a resolver los problemas. Vamos a resolver los ejercicios. Y de ahí, en una segunda parte, trabajaremos el tema de números cuánticos. Y en la tarde haremos full ejercicios del tema de números cuánticos. Bien, entonces la primera pregunta dice, según el modelo de Thomson, ¿cuál es tu clave, la número 1? ¿Tú qué has tenido? La D. ¿La 1 cuál sería? La D. La número 1 es la E. La 1 es la E. ¿Por qué me piden? La número 1 me están pidiendo lo incorrecto. Y usted sabe que Thomson, ¿qué cosa descubrió Thomson, jóvenes? ¿Se acuerdan? Thomson descubrió el electrón a partir del estudio de los rayos catódicos. Entonces, él no habla del núcleo. Para nada habla del núcleo Thomson. Quien descubre el núcleo fue, pues, Lord Ernest Rutherford. En los experimentos de Rutherford se utiliza un metal. Es el oro. Avión. El neutrón. ¿Quién se encargó de descubrir el neutrón? Chadwick. La 4. Históricamente el neutrón fue la primera partícula. Falso. La primera partícula fue el electrón. La primera es falsa. Dado que un núcleo puede emitir electrones, el núcleo de un átomo está conformado por protones, neutrones y electrones. Falso. En el núcleo no hay electrones. El número de neutrones de un átomo puede calcularse restando el número atómico. Verdadero. El número de masa verdadero. Muy bien. La E. La número 5. Las partículas elementales son los protones, neutrones, electrones. ¿Usted qué dice? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso, porque ahí dice partículas elementales. Elemental significa que ya no se puede dividir. Y el protón sí se puede dividir, porque el protón se divide en quarks. El neutrón también se divide en quarks. La primera es falsa. La segunda, la masa de los neutrones es ligeramente superior a la de los protones. Verdadero. La masa de los protones es 1836 veces la masa de los electrones. Verdadero. Existen nucleones positivos, nucleones negativos y nucleones neutros. Falso. Los nucleones positivos son los protones. Los nucleones neutros son los neutrones. Pero no hay nucleones negativos. ¿Ah? El electrón no está dentro del núcleo, así que es falso. Clave casa. Ya está. A ver. Ahora sí, vamos a la pizarra. Vamos a la pizarrita. Vamos a la pizarra. Mira la pregunta número 6. En un átomo, el número de nucleones excede en 33 al número de electrones. Ya está, entonces ahí vamos. Vamos a la pizarra. ¿Ya? Entonces, para esta preguntita, la vamos a resolver aquí en la pizarra. Ya está. A ver, dice, en un átomo, el número de nucleones. Para esta pregunta número 6. Nucleones es el número de masa. Dice que esos nucleones
exceden en 6 al número de electrones. Pero como esto es neutro, como el átomo es neutro, ¿no es cierto que el número de electrones, cuando me dicen átomo, se refiere a la especie neutra? Y ahí se cumple el peso. Ahora, el dato me dice que el número de masa es 60. Oye, si ya conoces el número de masa que es 60, y el dato dice que esta cantidad, este número de masa excede en 33 al número de electrones, quiere decir que este valor, ¿cuánto es? Lo excede en 33. Resta, estamos hablando de 27, ¿sí o no? Ahí está. O sea, este valor le debe ganar a este valor en 33. Este valor debe ser mayor que los electrones en 33 unidades. ¿Está bien? Entonces, Sí. si la cantidad de electrones es 27, la cantidad de protones también es 27. Recuerda que los protones también se conoce como carga nuclear. También se conoce como carga nuclear. Entonces, la carga nuclear en este caso sería 27. Clave casa. Clave casita. Siguiente pregunta. La 7 dice, mira, para la pregunta número 7, acá un costadito nomás. La pregunta número 7, ahí está nuestro sábado de química. Dice que cierto átomo, el número de protones es 3 unidades menor que el número de neutrones. O sea, si yo tengo a este átomo representado un elemento, el átomo de un elemento E, dice que el número de protones es 3 unidades menor que el número de neutrones. O sea que si los protones es X, los neutrones le ganan a él en 3 unidades. X más 3. Si el número de masa es 73, repito, el dato dice que en cierto átomo el número de protones es 3 unidades menor que el número de neutrones. O sea, si él es X, el otro es X más 3. Es decir, el neutrón le gana al protón en 3 unidades. Ahí está. X y el otro es X más 3. Entonces aquí, obviamente, dos valores que sumados te den 73. ¿Cuánto sería esto? Sumados te den 73 y la diferencia sea 3. Si no quieres pensar, lo que haces es lo siguiente, ¿no? La suma de X más 3 lo igualas a 73. ¿El X cuánto vale? 35. Claro, el X sería 35 y el otro sería 38. Ahí está. Pero te están pidiendo hallar el número atómico. El número atómico es igual al 0. ¿Cuál sería el resultado? 35. ¿La clave cuál sería? La E. Pregunta número 8. En la pregunta 8 dice así. En cierto átomo, el número de... Pregunta 8. A ver, acá un costadito. Pregunta número 8. En la 8 dice así. En cierto átomo, el número de protones, mira, el número de protones es al número de neutrones como 3 es a 4. Dice, ¿no es cierto, jóvenes, que si hay una proporción, a ti te han enseñado en el colegio, si hay una proporción, le pones un K arriba y un K abajo? De tal manera que el número de protones es 3K y el número de neutrones es 4K. Profe, pero el número de masa sería la suma. Si los protones es 3K y los neutrones 4K, la suma sería 7K. 7K. Pero el dato me dice que el número de masa vale 84. Entonces de aquí, ¿cuánto vale el K? 12. Y si el K vale 12, ¿qué te piden allá? El número atómico. Oye, pero el número atómico es igual a los protones. Los 36. protones es 3 por K. 3 por 12, 36.
¿La clave cuál sería? Beso. Clave. Número 9. La 9 dice el núcleo de un átomo. Para la preguntita número 9, mira. Para la pregunta número 9, nos dice el núcleo de un átomo contiene, a ver, la pregunta número 9 nos dice así. El núcleo de un átomo contiene neutrones equivalentes al doble de los protones. Ya, entonces mira, si este es mi elemento, aquí están los protones, aquí están los neutrones. Y aquí está el número de masa. El dato me dice que el número de neutrones equivalente al doble de protones. O sea, si el protones es X, los neutrones serían 2X. Por lo tanto, el número de masa, que es la suma, sería 3X. El dato me dice que, mira, por dato, me dice que la suma de ¿quién? La suma del número de masa y los neutrones. El número de masa es 3X. Y el número de neutrones es 2X. O sea, la suma del número de masa más los neutrones. 3X más 2X, 5X. Dice que esa suma es igual a 140. De aquí, ¿cuánto sale el X? 28. 28. Y si el X es 28, me piden hallar los protones. Los protones serían ¿cuánto? 28. Ya está. Clave enana. Muy bien. Pregunta número 10. Pregunta número 10. A ver. Para la pregunta número 10, dice así. La pregunta número 10 dice: un átomo tiene 18 neutrones. Si este número disminuye en 2, el número de nucleones fundamentales sería el doble del número atómico. ¿Ya? ¿A qué elemento pertenece? ¿A qué elemento? ¿A qué elemento pertenece dicho átomo? ¿No? Ahí debe decir dicho átomo. ¿A qué elemento pertenece dicho átomo? Debe decir. Ya está. Entonces, para esa preguntita, si lo leemos con calma, para la pregunta 10, si lo leemos con calma, dice: un átomo tiene 18 neutrones. Si este número disminuye en 2, el número de nucleones fundamentales sería el doble de su número atómico. Ay, ay, ay. Entonces, mira, aquí yo tengo el elemento. Ya está. Dice, el átomo tiene 18 neutrones. Ya. Dice, si este número disminuye en 2, vamos a ver si es necesario un par de ecuaciones. Acá los protones no sé quién, no sé cuánto es, y tampoco conozco su número de masa. Entonces, tal cual, ¿no? Número de masa, protones y neutrones. Dice, si este número disminuye en 2, si disminuye en 2, 16. 16, ¿no? Muy bien. Para no congestionarnos aquí apretados, nos vamos por acá. Ya está, ahí hay espacio suficiente. Entonces, para esta pregunta número 10, vamos a ver qué es lo que quiere el problema. Preguntita número 10. Dice, yo tengo un átomo que obviamente tiene su número de masa, su número de protones, y el dato dice que tiene 18 neutrones. ¿Ya? Ahora, luego
nos condicionan, ¿no? Nos condicionan, dice que si ahora este elemento tuviese, si este número disminuye en 2, o sea, ya no sería 18, sería ¿cuánto? 16. Si este número disminuye en 2, el número de nucleones, ¿quién es el número de nucleones? Es el número de masa. La ¿No es cierto? Y obviamente acá tiene sus protones. Y como esto es neutro, su número de electrones también es igual a los protones. Ya está. Entonces veamos lo siguiente. Por dato me dice que el átomo original tiene 18 protones. Pero si este número disminuye en 2, o sea, ya no sería 18, sería ¿cuánto aquí? 16. ¿Qué cosa se cumpliría? ¿El número de qué? De masas, el doble. El dato dice, ¿no? ¿El número de qué? El número de nucleones. El número de nucleones fundamentales sería el doble de su número atómico. Ya está. A ver. ¿Quién es los nucleones? Número masa. Este sería igual a 2 veces el número atómico, pero eso es igual a los protones. Ya está. Entonces, yo te pregunto, si el A es el doble de los protones, ¿qué quiere decir? Que si los protones lo llamo X, el número de masa es el doble. 2X. Claro, dice que el número de nucleones, o sea, el número de masa es el doble de los protones. El número de masa es el doble de los protones. Si los protones es X, el número de masa sería 2X. Al ojo, ¿cuántos serían los protones? Sabiendo que la resta de estos dos me debe dar 16. El X vale 16. Ahí está. Por lo tanto, ¿de quién se trata? Los protones es 16, el Z es 16. ¿Sabes de dónde sale el 16, no? Claro. La resta de los dos me debe dar 16. 2X menos X lo igualas a 16, o sea, el X vale 16. Por lo tanto, buscarás en tus claves el elemento cuyo número atómico sea 16. ¿Cuál sería la respuesta ahí? casa. Sería así. Pregunta número 11. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo bien hasta ahí? Oh, claro, profesor. Ya está. Vamos con la pregunta número 11. A ver, déjame borrar un ratito mi pizarra. Ya está. Paramos esto, a ver. Ya está. Número 11. A ver, preguntita número 11 dice. La diferencia de los cuadrados. Mira, para la pregunta número 11. Ya, a ver, ahí sí se ve. La pregunta número 11. Dice, la diferencia de los cuadrados de números masa y atómico de un átomo es 481. Si el número de neutrones es 13, ya, mira. Por dato, me dice que la diferencia resta.
de los cuadrados, dice, diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. ¿De quién? Del número de masa y el número atómico, dice que esa diferencia de cuadrados es 481. Pero otro dato me dice que el número de neutrones es igual a ¿cuánto? A 13. Pero recuerda que el número de neutrones es A menos Z, igual a 13. Listo. Lo deja guardado ahí ese dato. Ya está. Ahora, si tú llamas a tus recuerdos una diferencia de cuadrados, ¿a qué es igual? Eso es A más Z por A menos Z. Claro. Si Exacto. tienes una diferencia de cuadrados entre A y Z, esto sería A más Z por A menos Z, igual a 481. Pero si usted se ha dado cuenta, este A menos Z, usted lo conoce. ¿Quién es el A menos Z? El A menos Z vale 13. Ya está. Ay, ay, ay. O sea que hoy voy a tener A más Z por 13 igual a 481. Ay, ay, ay. Entonces de aquí, cerebro, el 13 pasa a dividir. Y lo que vamos a tener, ¿qué cosa es, Andrés? Que A más Z, ¿a qué es igual? ¿Cuánto es 481 entre 13? Treinta y siete. 13, ¿cuánto te da? 37. ¿Perdón? 37. Y a eso te sale entonces 37. Ahora, pero nosotros sabemos que A menos Z, mira, ahí está, A menos Z, ¿a qué es igual? A A 13. menos Z vale 13, ¿sí o no? 13. Ujú. Te van las Uy, profe, ¿qué va acá? Tengo un par de ecuaciones, me Sumamos. conviene sumar. Se va a A la hora Z. que sumas, obviamente, Y sale A. este más Z con el menos Z, chaufa de pollo, acá te queda A más A, 2 veces A igual a ¿cuánto? A la suma que 50. ¿cuántos? 50, profesor, 50. 25. Haces el pequeño esfuerzo cerebral, el A vale 25. ¿Qué te piden allá? Eso, el número atómico. ¿O qué te piden? El número de masa. ¿no? Sí, Perdón. la B. ¿Cuál es la clave de eso? Entendimos la 11. Está claro, profesor. Sí, Vamos con profe. la 12. ¿Dudas, preguntas, por favor? Vamos con la pregunta número 12. Ya está. A ver, la preguntita número 12. Mira, en la 12 dice un anión de carga 1. O sea, si es un anión, la carga es negativa. Pero dice de carga 1, o sea, sería menos 1. Cuyo número de masa es 35. Dice que su número de masa, que va aquí arriba, es 35. Posee igual cantidad de electrones que de neutrones. A ver. Si los neutrones los llamo X, los electrones también sería X, según el dato. El dato dice que su número de neutrones, su número de, dice, posee igual cantidad de electrones que de neutrones. Ya está. Posee igual cantidad de electrones que de neutrones. Ahora, si usted recuerda, mire, por ejemplo, ¿no? Si tiene el cloro menos 1 y acá el Z vale 17. Por ejemplo, solamente te estoy dando un ejemplo. ¿Cuántos electrones tiene acá? Cuando es 18. negativo, gana el 18. Ahora, pero yo te enseñé un método práctico para reconocer el valor de acá. Mira, ¿cuánto es 18 menos 1? 18 17. menos 1 da 17. Sí. O sea, en otras palabras, el valor de aquí, el valor de acá,
¿Cómo se determina el valor de acá? El valor de acá es igual a ¿qué? A la operación aritmética de estos dos. 18 menos 1 me da 17. O sea que si acá es X y acá es menos 1, ¿cuánto sería acá los protones? X Los menos 1. protones sería X menos 1. Menos 1. Listo. Luego, ya tú sabes por teoría que la suma de los protones y neutrones me debe dar el número de masa. ¿No? Me debe dar el número de masa. Por lo tanto, ¿qué tenemos? 35, digamos. Entonces, el 35 es el número de masa. Este número de masa, 35, debe ser igual a la suma de estos dos. Estamos hablando de X menos 1 más X sería ¿cuánto? 2X menos 1. El 1 pasa a sumar 36 igual a 2X. El X vale ¿cuánto? 18. 18. Ahora, ¿qué te piden hallar? Calcula el número atómico. Por lo tanto, los protones, que es igual al número atómico, aunque sería igual, en los protones es X menos 1, pero el X sería 18 menos 1, 10. 17. Ya está. La clave, ¿cuál sería ahí? La B. Calcule el número atómico. No. 17. Pregunta número 13. Preguntita número 13. A ver. Pregunta número 13. A ver. Vamos con la pregunta número 13. Veamos qué nos pide la 13. ¿Ya? Vamos a borrar primero. Para que tengas una pizarra limpia. Una mirada fresca. No te congestiones de tanto numéritos. Ya está. 9. A ver. Siguiente pregunta. Veamos qué dice la siguiente. A ver, la número 13 dice, la pregunta número 13 dice, la suma de los electrones, a ver, me habla de un X que está cargado más 2, de un Y que está cargado menos 3. Y de un W que está cargado más 1. Ya está. Más 2 menos 3 y más 1. Dice que la suma de electrones es. Se supone que el X tiene su propio número atómico, Z de X. El Y también tiene su propio número atómico, Z de Y. Y el de acá tiene su propio número atómico, Z de W. Usted sabe que cuando es catión pierde electrones, cuando es anión gana electrones. Entonces, ¿a qué sería igual? El dato dice, a ver, él tiene su número de electrones, ¿no? De X. Él también tiene su propio número de electrones. Y él también tiene su propio número de electrones. Dice que la suma de los electrones de él y de él, ¿cuánto deben sumar? El dato dice que la suma de los electrones de los 120. tres iones es igual a 120. 120. Entonces, mira, por una cuestión de orden, para que lo entiendan todos, no solamente algunos. Por eso lo hago paso a paso. Si lo hacemos paso a paso, mira, el número de electrones de él más los electrones de él más los electrones de él me deben dar ¿cuánto? 120. 20. Oye, pero si él es un catión, ¿gana o pierde? Pierde. Verde. Claro, ¿cuántos electrones está perdiendo ahí? Ahí está perdiendo 2. 2. Dos. Está acá 2. Entonces, ¿a qué sería igual tu número de electrones? Sería igual a su Z de X
Como pierde 2, sería menos 2. Dos. Acá él está ganando 3, o sea, su número de electrones sería su Z de Y. Más Cuando 3. gana 3, ahí está más 3. ¿A qué sería igual la cantidad de electrones de este catión? Sería Z menos su 1. Z de W, como Menos pierde uno. 1, acá sería, y esto lo igualo a 120. Se van. De acá, con mi matemática, menos 2 con menos 1 me da menos 3, con este más 3 se va. Se van. Entonces de ahí ya tengo una ecuación. ¿Cuál es mi ecuación? Que Z de X más Z de Y más Es Z igual. de W es igual a ¿cuánto? A 120. ¿Qué hago con esa ecuación? Lo dejo guardadito. Lo dejo guardadito. Lo dejo ahí guardado. ¿Está bien? Ahora, a nosotros nos piden, en este problema nos piden, dice, la suma de electrones ¿de quién? Del X cargado menos 1, del Y cargado menos 2 El W más y 3. del W cargado más 3. ¿No? Y menos 1, X menos 1, Y menos 2 y W más 3. ¿Me están viendo? La suma de los electrones. Oye, profe, pero él va a tener su Z. Él va a seguir teniendo su mismo Z, claro. Entonces, a mí me están pidiendo hallar, nos piden hallar la suma de ¿qué? De los electrones de él más los electrones de él 120. más los electrones de él. Me piden hallar la suma de estos tres, los electrones de este anión, más los electrones de este anión, más los electrones de cation. Esa 120. es mi incógnita. 120. Muy bien. ¿A qué sería igual los electrones de él? Sería su Z de X más Más 1. 1. ¿A qué serían Más los dos. electrones? ¿A qué sería igual los electrones de él? Sería ZY más 2. Z más 2. Y los ZW más electrones de menos este 3. W sería Menos 3. su Z de W menos 3. Todo eso sería igual a la Exacto. incógnita que quiere hallar. Pero si se ha dado cuenta, este más 1 con más 2 más 3 con menos 3 se va. O sea que la incógnita, ¿a qué es igual? Esa incógnita es igual a Z de X más Z de Y más Z de W. ¿Pero esto cuánto vale? Ahí está, Z de X más Z de Y más Z de W, justamente eso vale ¿cuánto? 120. Esa sería la respuesta. ¿Entendieron? Sí, profe. La clave sería la E. Pregunta 14. Preguntita número 14. Mira, para la pregunta número 14, dice así, un catión divalente. Bueno, cuando es catión la carga es positiva, ¿no? Catión, la carga es positiva. Pero si dice divalente, su valor es 2. ¿Ya? Dice que un catión divalente y un anión trivalente, mira, que un anión trivalente, voy a llamarle el otro elemento aquí, anión es negativo, trivalente es 3. Ahí está, si dice catión divalente es más 2, anión trivalente es menos 3. Dice el dato que ellos poseen igual número de electrones. Dice el dato que ambos poseen igual número de electrones. O sea que si el de acá tiene, mira, número de electrones igual a A, el de acá también tendrá número de electrones igual a A. Ay, ay, ay. Profe, el dato dice que ambos tienen igual número de electrones. Si uno es A y el otro también es A. Muy bien. Profe, pero usted ya me enseñó que fácilmente yo puedo obtener el número atómico, claro. ¿Te acuerdas que es la operación aritmética de estas dos cantidades?
sería A más 2 sería el valor de acá. ¿Se acuerdan? A menos 3 sería el valor de aquí. Ya está, así de sencillo. Si tú quieres regresarlo de electrones a número atómico, a la operación A menos 3, ahí está. A más 2, ahí está. Listo. Ahora, el dato dice que 71 protones en total. Ay, ay, ay. O sea, yo sé que estos son los protones. Yo sé que estos son los protones. Ahora, por dato me dice que los protones en total, es decir, la sumatoria del número de protones, dice que en total es igual a ¿cuánto? A 71. En total dice que tienen 71 protones. Pero los 71 protones, ¿de dónde los sacas? De la suma, profe. De A más 2 con A menos 3. A ver, suma A más A, acá sería entonces 2A. Más 2 con menos 3 me da menos 1. Igual a 71. De ahí el menos 1 pasa a sumar, 72, el 2 pasa a dividir, el A vale 36. Ya está. Oye, si ya conoces el A, me están pidiendo si el catión, o sea, el de arriba, este catión, mira, dice que ese catión, miremos acá, luego, el catión, ¿quién es el catión? Ese catión que está cargado más 2, ese catión, dice el dato que si el catión posee 50 neutrones, este catión, el catión, no el anión, el catión tiene 50 neutrones. Oye, ¿tú sabes cuántos protones tiene este catión? Fácil, profe, sus protones es A más 2, pero la letra A minúscula nos salió 36. Más 2 acá sería 38. Profesorcito, me están pidiendo hallar el número de masa de este catión. Ay, 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 si me piden hallar cuál es el número de masa de este catión, es la suma, pues, ¿de cuánto estamos hablando? De 80. La clave, ¿cuál sería? Casa. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Clave de casa, ¿no? Muy bien. A ver la pregunta 15. La pregunta 15. A ver, para la pregunta 15 dice Profesor, calcular la carga absoluta. profesor, Dime. una pregunta. ¿Por qué puso A más 2 si no se supone que tiene que ser A menos 2? ¿Dónde? Ahí, en donde dice PES, si mal no me equivoco, en electrones. Protones es igual a masa atómica, igual a más 2. Ya. Ya lo expliqué, pero voy a volver a explicarlo. Tienes que estar atenta. Mira, por ejemplo, si acá yo lo llamo Z20 y se carga más 2. Dime, ¿gana o pierde cuando es positivo? Pierde. Entonces, si tenía 20 y pierde 2, ¿cuántos electrones son aquí? 18. Ya. ¿Y qué habíamos quedado? Que si tú quieres averiguar el número de atrás, haces la operación aritmética de estos dos. 18 más 2 en el 20, ¿sí o no? Ah, sí, profesor. Disculpe y gracias. A ver, seguimos. Esa fue la número 14. Vamos con la número 15. A ver, pregunta número 15. A ver, para la pregunta número 15,
Pregunta número 15 dice así. Calcular la carga absoluta del núcleo de un átomo si él es isoelectrónico con un anillo pentavalente. Y a su vez, este anillo, ya mira, me está diciendo así. Calcular la carga absoluta del núcleo de un átomo. Ya, mi átomo que sea este elemento de aquí. Pero dice que es, ¿qué cosa? El dato me dice que es isoelectrónico. El dato me dice que es isoelectrónico. ¿Con quién es isoelectrónico? Dice que es isoelectrónico. Un anión pentavalente. Ya, entonces dice que es isoelectrónico con un anión. Anión es negativo, pentavalente es 5. 5. Dice que ellos dos, ¿qué cosas son? Isoelectrónicos. Ya está. Pero además me dice, ¿no? Y a su vez el anión, o sea, él, ¿qué cosa es este anión? Isóbaro. A su vez, ese anión, Es isóbaro. dice que este anión, ¿qué cosa es? Dice el dato, es isóbaro, ¿no? El dato me dice que a su vez es isóbaro. Pero ¿con quién es isóbaro? ¿Con quién es isóbaro? Dice que es isóbaro con otra especie de 56 nucleones. Es isóbaro de otra especie que presenta 56 nucleones. E isótono. Ay, ay, ay. E isótono. E isótono. Ya está. Con el níquel, que acá arriba es 59 y abajo es 28. Y ya está. Listo. Listo, jóvenes, entonces, a ver. A ver, su compañero dice, Johnny, dice, profesor, ¿podría hacer la pregunta teórica, porfa, para corroborar las claves? Pero ya hicimos las teóricas, Johnny, la primera ya la hicimos hace rato. Ya hicimos las preguntas teóricas, Johnny. Y por lo que veo, aquí no se para hasta las teóricas, es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. El resto son puros ejercicios, o sea, ya no hay más teóricas. Ya hicimos todas las teóricas, Johnny. Lo hemos hecho temprano ya. Ya seguimos aquí. En la pregunta 15. Dice que este átomo es isoelectrónico con un anión pentavalente, anión con carga 5, ¿no? Menos 5. Pero el dato me dice que él es isóbaro con es isóbaro con otro átomo de 56 nucleones e isótono con el níquel 5928. Ya está. Listo. Entonces, a ver, el dato dice que ellos dos son isoelectrónicos. ¿Qué significa isoelectrónicos? Por ahora, el isoelectrónico significa que tienen igual número de electrones.
Ahora, este anión con él, ¿qué cosas son? Isóbaros. ¿Qué significa ser isóbaro, jóvenes? Que Igual tiene número de masa. masa. Número de masa. Ahí bien grandazo dice, mira, isóbaro, la A, isóbaro. Igual número de masa, o sea que si el de acá tiene número de masa 56, el de acá también tendrá un número de masa 56. Ahora, pero también me dice que ellos dos son isótonos. Igual número de neutrones. Correcto, muy bien. Yo soy feliz cuando la gente piensa. Yo soy feliz cuando la gente repasa su teoría. Soy infeliz cuando el alumno no repasa teoría y pretende que el profesor le resuelva la vida preguntando toda la teoría otra vez. Así que, por favor, si usted quiere ingresar lo más pronto posible y no esperar 2 años, 3 años para ser universitario, tiene que ponerse las pilas, tener un horario de reforzamiento, un horario de estudio y tiene que revisar su teoría. Sumado a eso, tiene que entrar temprano a clase, estar atento, organizarse. La vida no es fácil para nadie, así que usted tiene que organizarse previamente. Recuerden que química es uno de los cursos que determina tu ingreso. Entonces, mira el cerebro. Si acá es isótono es igual cantidad de neutrones. ¿Cuántos neutrones tiene esta especie? 31. Profesor, acá me doy cuenta, a ver, corrígeme si me equivoco en la resta. 31 neutrones, ¿no es cierto? Y si él tiene 31 neutrones, ¿cuántos neutrones también tendrá esta especie? 31. Ya está. Ay, 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 si el de acá tiene 31 neutrones, que es la simple resta, Su número atómico es 25. 25. y ahí tiene 31 neutrones, que es la simple resta, acá también tendrá 31 neutrones. Muy bien. Entonces, aprovecho y yo reconozco que aquí el Z, ¿cuánto sería? 25. Muy fácil, profesor. ¿No es cierto que acá tendría que ser cuánto? 25. 25, ¿no? Ahí está. ¿Por qué, profe? Porque la suma de 25 más 31 me da 56. Oye, gracias a que has descubierto el Z y sabes que esto está cargado menos 5, ¿qué reconoces? Su número de electrones. ¿A qué sería igual la cantidad de electrones de esta especie? 20. 30. ¿Cuántos electrones tendría él? 30. 30. 30 electrones. Mira, gracias a que has reconocido el número de masa, gracias a que has reconocido el número de neutrones, deduces que acá es 25 y al ganar 5, ¿cuántos electrones tiene? 30. Ay, ay, ay. Profe, ¿para qué me sirve reconocer la cantidad de electrones si eso no me pide? Espérate. ¿No es cierto, señores, que por dato, qué cosa te decía por dato inicial? Que ellos dos eran isoelectrónicos. ¿Qué significa que ellos dos sean isoelectrónicos? Que tienen igual Tienen número de igual número de electrones. electrones. O sea que si el de arriba tiene 30 electrones, ¿cuántos electrones tiene el de acá también? 30. 30. Claro, muy bien. Oye, si el de ahí tiene 30 electrones, número de electrones 30, acá también tiene 30. Y si la especie no tiene carga, es neutro, ¿a qué sería igual los protones 30. también? 30, muy bien. ¿Se acuerdan del pez? ¿No? Sí. ¿Se acuerdan ustedes del pez? Si los electrones son 30, la cantidad de electrones son 30, se va a cumplir que los protones y el número atómico también son 30. Justamente, ustedes saben que el protón equivale a la carga nuclear, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de eso? Les expliqué paso a paso. Siempre el protón tiene que ver con ¿quién? Con la carga nuclear. Siempre. Ahora, pero profe, el problema me dice la carga nuclear absoluta, porque las respuestas están en común. Ah, fácil, pues. Tú recuerdas que si tú tienes un protón, ¿qué carga absoluta te da un protón? Positivo, 1,6 por 10. Por 10 a la 19.
Esa es la carga que te ofrece o que te da un protón. Pero tú ahora en esta ocasión, ¿cuántos protones tienes? ¿Cuántos protones tienes? 30. Ahora tengo 30 protones. Ahora tengo 30 protones. La pregunta sería, ¿cuál será el valor de la carga absoluta? Entonces, esta carga que La- estás buscando sería, esto es en aspa, ¿no? 1 por Q, ahí está 1Q. Este 30 pasa a multiplicar, sería 30, ¿no? 30 que multiplica a ¿quién? A 1,6 por 10 a la menos 19 cómodos. Seguimos operando y la carga, ¿qué sería igual? Fácil, profe. 4,8. Este 30 es igual que, ahora voy a ver las claves. La clavecita sería entonces, para la pregunta número 15, ahí está. Este 30 lo puedes transformar, este 30 lo puedes transformar en 3 por 10. Mira, te estoy explicando paso a paso, ¿ah? Por 10 a la menos 19. Entonces la carga buscada, ¿a qué será igual? ¿Cuánto es 3 por 1,6? Eso es 4,8. 4,8. Y el 10 a la 1 con el 10 a la menos 19, ¿cuánto me da? 10 a la 10 a la menos 18. 18. Ya está. Busco la clave, marco y a celebrar tu ingreso. ¿La clave cuál sería? La A. La clave sería avión. 15 sale avión. Ahí está. Mira, he explicado paso a paso, ¿no? ¿Puedo borrar? Ya está. A ver, yo creo que hasta ahí es suficiente. Ahora, dime qué pregunta deseas que resuelva. Yo creo que hasta ahí, con las 15 preguntas, ya suficiente. Ya el resto ya es simplemente para que tú sigas practicando. Pero igual, ahora deseo que tú me digas de repente alguna pregunta en especial de esa separada. Suficiente. Para mí es suficiente. Con esas 15 preguntas ya está. Ahora sí. Sin embargo, a ver, si hay alguna pregunta más que quieras hacer por ahí, dime qué pregunta y yo la resuelvo. La que no te haya salido, la que te causó más problemas. Voy a hacer el 25, profesor. 25. Ya está. Por favor. Gracias. No hay problema, hija. Todo bien. Vamos a ver. La 25. Chévere. A ver. Pregunta número 25. Vamos a terminar de leer la preguntita 25. A ver, pregunta 25. La pregunta 25, aquí está. Dice, la suma. La 25 dice, la suma de los números atómicos de dos isóbaros. Ah, ya, interesante esta pregunta. A ver. Preguntita número 25. A ver, en la 25 dice, la suma de los números atómicos de dos isóbaros. A ver, dos isóbaros. ¿Qué cosas son isóbaros? Igual número de Igual masa. Muy bien. Dice el dato que la suma de sus números atómicos es 55. Ya, usted sabe que los isóbaros tienen igual número de masa, pero el resto de valores son diferentes. Z de X, Z de Y. Neutrones de X y neutrones de Y. Lo único que tienen de igual los isóbaros es el número de masa, ¿no? Nada más que el número de masa. Ahora, por dato,
por dato del problemita, nos dice lo siguiente. Por dato, nos dice lo siguiente. La diferencia de sus neutrones es la unidad. Mira, por dato me dice que los neutrones se diferencian en la unidad. Entonces diremos, los neutrones de X menos los neutrones de Y, esa resta me da 1. ¿Está bien? Los neutrones de X menos los neutrones de Y, esa resta me da 1. Ya está. Pero, mira, el dato me dice que los neutrones se diferencian en la unidad. Pero ustedes recuerdan que los neutrones, ¿cómo hallabas los neutrones? ¿Cómo hallabas los neutrones? Masa menos Z. Menos Z. Correcto, era la resta del número de arriba menos el de abajo. O sea que los neutrones de X sería igual a ¿qué? A A menos el Z de X. Ya está. Listo. Menos, abro paréntesis, ¿a qué sería igual los neutrones de Y? Los neutrones de Y, profesor, es la resta de estos dos. O sea, sería A menos Z de Y. Y todo eso es igual a ¿cuánto? Igual a 1. ¿No es cierto, jóvenes, que a la hora que vas a restar A menos A se va a cancelar, ¿sí o no? Claro. ¿Qué me va a quedar entonces? Menos Z de X. X, Menos por menos, eso es más. ZY. Igual a 1. Ay, ay, ay. ¿De acuerdo? Los neutrones de X es la resta, ahí está, A menos Z de X. Los neutrones de Y es la resta, los neutrones de Y es la resta, A menos Z de Y. Ahí está. Y esta diferencia, según el dato, dice que es igual a 1. Pero a la hora que voy a restar, como son isóbaros de la misma letra A, el mismo número de masa, A menos A se va a cancelar. Entonces me va a quedar, mira, menos Z de X, menos por menos, más Z de Y igual a 1. Chévere, pero por dato, si tú recuerdas, la primera parte del enunciado me dice que sus números atómicos de esos dos isóbaros, dice, la suma de los números atómicos es igual a ¿cuánto? Es igual a 55. Ay, ay, ay. Por dato me dice que la suma del Z de X más el Z de Y es igual a 55. Eso. Profesor, entonces ya salió, claro, porque tienes dos ecuaciones. Lo sumamos. Tienes dos ecuaciones que te provoca sumar. A la hora que sumas, ¿no es cierto que estos dos se eliminan? Porque este es positivo y este negativo se eliminan. Me va a quedar 2 Z de Y más Z de Y. 2 veces Z de Y igual a ¿cuánto? 56, ¿no? 2 veces Z de Y igual a 56. El 2 pasa a dividir, 56 entre 2, 28. 28. El Z de Y, ¿cuánto te sale? 28. El Z de X, ¿cuánto sería? Fácil, profe. Ellos se diferencian en uno. O también la suma de ellos dos me debe dar 55. Entonces el otro vale ¿cuánto? 27. Ahí está. ¿Qué me están pidiendo hallar? Dice... ¿Cuántos neutrones? Bueno, ¿Cuántos neutrones tiene el isóbaro con mayor? número atómico. ¿Cuántos neutrones tiene el isóbaro con mayor? Atómico. Número atómico. A ver. ¿Cuál de los dos va a tener mayor número atómico? ZY. Para que esta resta me salga uno positivo, para que esta resta menos Z de X más Z de Y me salga uno positivo, ¿cuál de los dos tiene que haber sido mayor? Para que la resta me salga un valor positivo. El Y, muy bien. La pregunta es esa, ¿no? Dice, ¿cuántos neutrones tiene el isóbaro con mayor número atómico? Allá, entonces diremos así. El de mayor número atómico. El de mayor, mira, el que tiene mayor número atómico, el mayor Z. Tú te has dado cuenta que el que tiene mayor Z, ¿quién es? ¿El X o el Y? Para que esta resta te haya salido uno positivo, el mayor es el del Y. Ay, ay, ay. Entonces, este Y
¿Cuánto te ha salido el Z de Y del cerebro? El Z de Y me ha salido 28. 8. Ya está. Chévere. Ahora, pero vamos a ver qué nos pregunta. Nos dice, ¿cuántos neutrones? Mira. Ay, está con raca. Mira, ¿cuántos neutrones tiene este Y? ¿Cuántos neutrones tiene este isóbaro con mayor número atómico? Si este, o sea, él, al emitir una partícula beta, dice que él, al emitir una partícula beta, genera un núcleo con número de masa, genera un nuevo núcleo con un número de masa igual a 65. Ya está. Uy, profe, entonces ya salió. Claro, todo es cuestión de actitud, de convicción, de colacudez. Entonces dice, ¿y cuántos neutrones tiene el isóbaro con mayor número atómico? Si este al emitir un rayo beta, genera un núcleo con número de masa 65. Entonces, fíjate, llama a tus recuerdos, el rayo beta, si no me dicen nada es el rayo beta negativo. ¿Qué valores tiene el rayo beta? ¿Te acuerdas? 0 menos 1. menos 1. Menos 1. Oye, ¿puedes tú decirme cuánto vale su número de masa aquí? 65. Muy bien. ¿Por qué? Porque la suma de 65 más 0 debe darme el número de masa inicial. Ahí está. Por lo tanto, si aquí me están pidiendo hallar el número de neutrones, ¿a qué sería igual? La cantidad de neutrones es la resta, profe. 37. Estamos hablando de cuánto ¿cuánto sería eso? 37. 3. 37. Ahí está. Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta ahí? 37. La clave sale avión. Ya está. Otra pregunta que quieras. Ya está. Otra pregunta que tú quieras, me avisas. La 29. Ya. Vamos con la 29. Puedo borrar, ¿no? Vamos borrando entonces. A ver, me han pedido la 29. A ver, preguntita 29. La 21 y la 27, ya. Ahorita lo resuelvo. Ya. A ver, la pregunta 29 dice: los números de masa de dos hílidos suman 110 y la suma de los neutrones es la mitad de la cantidad de protones. Ya.
A ver, ¿qué cosas son hílidos? Hílidos son isótopos. Hílidos son isótopos. Y los isótopos tienen igual número de protones. Ya está. Pero diferente número de masa. Voy a llamarlo masa sub 1, masa sub 2. Ya está. Dice que... A ver. Nosotros sabemos que el número de masa es igual a los protones, ¿no? Más los neutrones. Nosotros sabemos eso. El número de masa es igual a la suma de protones y neutrones. Oye, si el número de masa es protones más neutrones, ¿qué quiere decir? Que la suma de los números de masa es igual a la suma de los protones más la suma de los neutrones. Ya está. Ahora, fíjate. El dato nos dice, para la pregunta número 29, el dato nos dice que los números de masa de dos isótopos suman ¿cuánto? 110. La suma de los números de masa, de acuerdo al dato, es igual a 110. La suma de los protones, mira, la suma de los protones, como los dos tienen igual número de protones, sería protones P más protones P, acá sería 2P. Más. Ahora, por dato, dice que y la suma de sus neutrones es la mitad De de la la cantidad de protones de dichos átomos. La suma de los neutrones, el dato dice que la suma de los neutrones es la mitad de la cantidad de protones de esos átomos. De cualquiera, pues, ¿no? Ahí está. Entonces estamos hablando de cuánto. Hasta ahí es entendido. La suma de los números de masa es 110. La suma de protones P más P, 2P. La suma de los neutrones, según el dato, dice que es la mitad de la cantidad de protones, ¿no? La mitad de los protones de cualquiera de ellos. Ahí está. Entonces de aquí voy a tener 110 igual a ¿qué? Suma de fracciones, 2 por 2, 4, más 1, 5P. Sobre 2. De aquí me están pidiendo hallar la cantidad de electrones. Entonces vamos a ver. Quinta 1. Quinta, ¿cuánto es aquí? 22. 22. ¿No? Quinta 1, quinta 22. Y el 2 pasa a multiplicar. 44. 2 por 22. 44 sería igual al número de protones. O igual al número atómico. Ya está. ¿Cuál sería la clave? Dedo. La D. Ahí. Chévere, ya hicimos la 29. Ahora también me han pedido la 21 y la 27. Vamos con la 21 y luego la 27. Miren, para la pregunta 21, decimos así. Dice que la masa atómica promedio de un elemento es 55,85. Si sus isótopos presentan masa de 55 y 56. Entonces yo tengo a mi isótopo, mi par de isótopos, y sus masas isotópicas, entiendo que una de ellas vale 55 y la otra es 56. Ahora, por dato, tengo que la masa atómica de este elemento, esa masa atómica vale ¿cuánto según el problema? La masa atómica dice que vale
55, alista calculadora, por favor. 55,85 UMA. Ya está. Entonces, ¿cuáles son los porcentajes de abundancia de cada uno de ellos? Ya está. Entonces, para hallar el porcentaje de abundancia de cada uno de ellos, hay una formulita, ¿se acuerdan? Hay una formulita. Hay una formulita ahí. Entonces, fíjate. Me están pidiendo la abundancia de cada uno de ellos. Para esta pregunta 21. Mira. Para esta pregunta 21. Vamos a aislarla. Ahí está. Mira. Para la pregunta 21. Oye, si yo asumo que de él su abundancia es X%, ¿cuánto sería la abundancia del otro? 100 menos X%, ¿sí o no? Claro, si uno es 100, el otro sería 100 menos X%. ¿Por qué? Porque entre los dos, ¿cuánto deben sumar? El 100%. Ya está. Ahora, la masa atómica vale 55,85. Entonces aquí, ¿cuál es la chamba? Recordar la fórmula, ¿no? ¿Cuál es la formulita para hallar la masa atómica? Es la masa isotópica. Masa por la abundancia. Por la abundancia que es X. ¿Más quién? Más 56 por la abundancia que es 100 menos X. ¿Y todo esto sobre cuánto dice la fórmula? Sobre 100. Ay, entonces acá, arriba sería 55X más este 56, multiplica los dos, sería 56 por 100, 5600, 56 con el X sería menos 56X. Este 100 pasa a multiplicar, sería 100 por todo esto, se van los dos decimales y me queda 5585. De acá te luces, esto pasa a restar 5600 menos 5585, ¿sale cuánto? 15. ¿Es cierto? Ya está. 55X menos 56X es menos X, que pasa al otro lado. O sea, tu X ha salido ¿cuánto? El X acaba de salir ¿cuánto? 15%. Entonces, ¿cuáles son las abundancias? Si el X te ha salido 15, ¿ya? Si el X te ha salido 15, ¿cuál sería la respuesta que él representa? La respuesta sería ¿cuál? Los porcentajes de abundancia, ¿cuáles son? El X%, o sea, 15%. Y la otra abundancia de la otra pareja, 100 menos X, o sea, sería ¿cuánto? 85%. Ahí está. Acá. La clave de la número 21. La de Ahí. 21 sale 15 y 85% respectivamente. Bacán. Vamos para la 27. Me han pedido también la 27. A ver, preguntita 27. Nos movemos por aquí. Pregunta número 27. A ver. Preguntita número 27. Ya. A ver, para la pregunta número 27. Mira, la preguntita número 27 dice así.
Se tiene la siguiente representación de un núcleo. Dice ahí, entiendo que ahí dice, a ver, no veo bien. Allá, arriba le han puesto Z y abajo Z tercios. Entonces, para la 27 tengo un elemento donde arriba le han puesto una variable Z y aquí abajo Z tercios. Ya está. Determine el número de partículas positivas sabiendo que el núcleo cuenta con 30 neutrones. Ya. El dato me dice que cuenta con 30 neutrones. Pero usted sabe que los neutrones es la resta de estos dos valores. ¿No? ¿Es la resta de quién? De este Z menos el Z tercios. Igual a 30. Ahí dice, te dan Z y Z tercios. Determina el número de partículas positivas sabiendo que el núcleo cuenta con 30 neutrones. Entonces, de esta resta voy a tener 3Z menos Z, voy a tener 2 veces Z sobre 3 igual a 30. Entonces, de aquí, el Z, ¿cuánto vale? 45. Y si el Z es 45, ¿a qué sería igual el número de protones? Si el Z es, si la variable Z te ha salido 45 y acá es Z tercios, 45 entre 3, 15. 15. 15. Y eso es lo que me piden, ¿no? Eso es lo que me están pidiendo. Esto es lo que me están pidiendo. Ahí está. Si el Z te ha salido 45 entre 3, 15. Te piden el número de partículas. El número de partículas positivas. 15, esa fue la número 27, clave A. Y finalmente, por ahí me han pedido la 33. La 33. A ver, nos movemos por aquí. A ver, la 33. Preguntita 33. A ver. La número 33. A ver. Me han pedido la 33. La 33 dice... si un elemento X tiene dos isótopos naturales, mira, si un elemento X tiene dos isótopos naturales, cuyo número de masa son 48 y 56. Ahora, de hecho que el 48 sería el liviano, y el de 56 sería el pesado. Claro, porque él tiene menor número de masa y él tiene mayor número de masa. Ahora, el dato, ¿qué te dice? Te da el dato de las abundancias. ¿Qué te dice el dato acerca de las abundancias? Mira, el dato me dice, con respecto a sus abundancias, el dato menciona, señala, nos indica que por cada 3 átomos livianos, existen 5 pesados.
determina el peso atómico o la masa atómica. Entonces, para hallar la masa atómica, me voy a la fórmula. Es la masa isotópica, 48, por la abundancia, que sería 3, más la otra masa del isótopo, que sería 56, por su abundancia, que es 5. ¿Sobre cuánto será? Cuando el dato sea en porcentajes, la suma de los porcentajes es 100, por eso es que abajo va 100. Pero en este problema no me dan los datos de porcentaje, me dan abundancia en cantidad de átomos. 3 a 5. Ah, si fuesen porcentajes, la suma de porcentajes abajo es 100. Pero como ahora me dan abundancias en cantidad, abajo también seguirá siendo la suma. Pero obviamente la suma no es 100. Sería 3 más 5, 8. Opero y se acabó la suma. ¿Cuánto sale esa masa atómica? $53. A ver, usa tu calculadora. ¿En qué sale esa masa atómica? En 1. ¿Cuánto sale eso? Sería 48 por 3 más 56 por 5. 53. 53. 53. 53. La masa atómica buscada vale entonces 53 UMA. La clave sería avión. Ya está. Listo, jóvenes. Yo creo que es suficiente. Yo creo que es suficiente ya. Ya el resto es para que tú practiques. Ya vamos a pasar entonces a números cuánticos. ¿Ya? Yo creo que ya lo demás ya es... Lo demás ya es papayita, simplemente cuestión de practicar. A ver, ya. Voy a rematar con la 18, ¿no? Con esa cierro, Alison, ¿no? La 18. A ver. Pregunta 18. Dice, ¿un ion posee una carga nuclear? Mira, la 18. Con esa ya cerramos. Pregunta 18. Me hablan de carga nuclear. Cuando me hablan de carga nuclear, ¿qué es los protones? Bueno, tú sabes que un protón, ¿qué carga tiene? Positivo 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Pero ahora me dice que la carga nuclear es positivo 3,2 por 10 a la menos 18 coulombs. Yo te pregunto, Alison, ¿a quién voy a hallar de esta regla de 3? ¿A quién voy a hallar? Fácil, profesor, ya me di cuenta. Lo que yo voy a hallar es la cantidad de protones. Si yo tengo un protón, tengo una carga de 1,6 por 10 a la 19. ¿Cuántos protones me va a dar la carga de 3,2? Por regla de 3, mira, por regla de 3, simplemente es una división. ¿Qué sería? 3,2 por 10 a la menos 18 por 1, que sigue siendo lo mismo, entre 1,6 por 10 a la menos 19.
Tú divides y ¿cuántos protones te han salido? ¿Cuántos protones te salen? ¿Cuántos protoncitos te salen? ¿Cuántos? 20, ¿no? Y 20. Ya está. Entonces acá el número de protones es igual a 2. Entonces, la cantidad de protones lo vas a reemplazar acá. El número de protones son 20. Pero por dato, si tú lees el problema, el dato me dice que ¿cuántos electrones tiene? 18. Yo te pregunto, de 20 a 18, ¿qué ha pasado? ¿Ha ganado o ha perdido electrones? Ha perdido 2 Y si ha electrones. perdido, ¿cuántos electrones ha perdido? 2. 2. Sería un catión. Pierde ¿cómo se carga? ¿Positivo o negativo? Positiva. Positivo. Perdió 2. Entonces la carga buscada. Positiva más Y la- 2. La carga buscada es 2. Ya está. No le digo que ya los problemas son para que ustedes lo hagan. Gracias. Si no quiere que les confiando. Nada. Chévere. La clavecita sería basic. Listo, joven. Han sido ustedes atendidos. Pasamos ahora a números cuánticos. Pasamos ahora a números cuánticos. Vamos a borrar ya. Profesor, una pregunta. Dime. En la 39 me pides de hallar los protones, pero no está la respuesta, a menos que me pidan hallar el número de masa. ¿Puede fijarse, por favor? ¿Qué número es? En la 39. La 39. A ver. Ya, a ver. 39. Sí, en el 39, ahí dice haya Z, debe decir haya A. Haya A. Y debe salir 58. En la 39 dice haya Z, pero debe decir haya A. O sea, hallar el número de masa. Ahí la clave les debe salir 58. Dedo. Listo. Pregunta aclarada.
De nada, quien preguntó, de nada. Gracias, profesor. Ya, vamos a pasar ahora a números cuánticos. Vamos a pasar ahora a números cuánticos. Ya está. Ahora vamos a poner la pizarrita. Ya está. Listo. Dentro de la teoría atómica moderna, aquí se habla de los números cuánticos. ¿Ya? Aquí se habla de los números cuánticos. Ahí está. Números cuánticos. ¿Cuántos números cuánticos existen? 4. Está el número cuántico principal. Está el número cuántico secundario. Está el número cuántico magnético. Y está el número cuántico spin. Ya está. Entonces, existen 4 números cuánticos. Está el número cuántico principal, el número cuántico secundario, el número cuántico magnético y el número cuántico spin. Cada uno de ellos tiene una función. Te cuento que para qué sirven los números cuánticos. Dentro de la teoría atómica moderna, nace el concepto, mira, dentro de la teoría atómica moderna, nace el concepto de ¿qué? Nace el concepto de orbital. Así es, dentro de la teoría atómica moderna, nace el concepto de orbital, o también conocido con el nombre de REMPE. ¿Qué cosa es el orbital o REMPE? Es la zona donde existe la mayor probabilidad de encontrar a los electrones. El orbital o REMPE es la zona de mayor probabilística electrónica. ¿Cuántos electrones existen en cada orbital? Máximo existen 2 electrones. Allá, profe, entonces, cada flecha me está representando a un electrón. Sí. Entonces, el orbital es la región de máxima probabilidad de encontrar a los electrones. Sí. Justamente los 4 números cuánticos que te presento acá son valores matemáticos que nos van a permitir aproximar la ubicación de un electrón en la zona extranuclear. Y cada uno de ellos, profesor, tiene alguna finalidad. Sí. Por ejemplo, el número cuántico principal me va a indicar el nivel de energía en el que se encuentra
el electrón, me va a indicar el nivel de energía. Y también me va a indicar el tamaño del orbital. Estas dos cosas me va a indicar el nivel de energía y el tamaño del orbital. Ya está. Los valores, mira, sus valores de esta n son desde la unidad hasta el infinito. O sea, son valores matemáticos, pues, ¿no? Son valores matemáticos, desde la unidad hasta el infinito. Y ahí, para que lo entiendan mejor, mira, si este es el núcleo de un átomo, si este es el núcleo, y aquí están sus envolturas, sus capas. Ahí están. Las 7 capas. Ahí están las 7 capas. Ahí tengo las 7 capas. Listo. Esto es capa K, capa L, capa M, capa N, capa O, capa P y capa Q. Cada uno de ellos se refiere a un nivel. Este sería nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6 y nivel 7. Ahí están los niveles o capas. Entonces el primer número, llamado número cuántico principal, el número cuántico principal nos va a indicar el nivel de energía en el que se encuentra el electrón. Me va a indicar los niveles de energía o el nivel de energía en el que se encuentra el electrón. Por ejemplo, si un electrón está en la capa N, si un electrón está en la capa N, o sea, en el tercer nivel, el valor del número cuántico principal será ¿cuánto? 3. Si un electrón está en la capa N, estará en el cuarto nivel de energía, en la cuarta envoltura. ¿Con qué valor de n me indicas que ese electrón está en el cuarto nivel? Con un valor de n igual a ¿cuánto? A 4. Ahí está. Para eso sirve el número cuántico principal, para indicarme en qué nivel de energía se encuentra el electrón. Ya está. El número cuántico secundario tiene otra función. Él me va a indicar en qué subnivel de energía, se encuentra el electrón. Y además me va a indicar la forma del orbital. Me va a indicar la forma del orbital. Profesor, ¿y cuáles son los subniveles de energía? Son el subnivel Sharp, el principal, el difuso y el fundamental. Allá tenemos 4 tipos de subniveles de energía. El Sharp, el principal, el difuso y el fundamental. Justamente aquí es donde entran los valores del número cuántico secundario. Número cuántico secundario se representa con la letra L. Estos valores de L arrancan desde 0, 1, 2, 3, hasta n-1. Hasta n-1. Repito. El número cuántico secundario me va a indicar los subniveles de energía y la forma del orbital. ¿Cuáles son esos subniveles? A ver, ¿con quién repasamos? ¿Cuáles son los subniveles? S, P, D y F, sopa de fideos. Ahí están, son los subniveles S, P, D y F. Cada uno de ellos representado con un valor desde 0, 1, 2, 3, hasta n-1. Ahí está. Hasta n-1. Muy bien. Ya está. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos números? Que el principal me indica el nivel de energía en el que se encuentra el electrón y el secundario me va a indicar el subnivel de energía en el que se encuentra el electrón. Debes precisar, recordar que los valores de n son a partir de 1. En cambio, los valores de L son a partir de 0. En otras palabras, siempre se cumple que n debe ser mayor que L. Siempre. No se olvide, por favor, siempre se va a cumplir que el número cuántico principal
va a ser mayor que el número cuántico secundario. Entonces, a ver, con calma, el número cuántico principal me va a indicar el nivel de energía. El número cuántico secundario me va a indicar el subnivel de energía. Los valores del secundario son a partir de 0 hasta n-1. No se olvide que si el n arranca desde 1 y el l arranca desde 0, siempre ¿quién va a ser mayor? El n. El n siempre va a ser mayor. Los valores del n siempre van a ser mayores que los valores de l. Otro detalle importante que no debes olvidar para los problemas es que esto ya está establecido. Si tú hablas del subnivel S, su L vale 0. El subnivel P, L vale 1. El subnivel D, su L vale 2. El subnivel F, su L vale 3. Es decir, si un electrón se encuentra en la representación 6S, ¿qué puedo decir para este 6S? Para este 6S. ¿Qué cosa puedo señalar para el 6S? Fácil, profe. Para ese 6S, nosotros podemos decir que si un electrón está en el 6S, yo puedo señalar que ese electrón, ¿en qué nivel está? ¿En qué nivel? En Nivel 6. En el nivel 6. Es un nivel. Está en el S. 0. El nivel S se representa ¿con qué valor? Con 0. Ahí está. 0. Bacán. Ah, o sea que el 6S, si mi electrón está en el 6S, significa que pertenece al nivel 6, y la letra S, el subnivel S, su L vale 0. Ay, ay, ay. O sea, el electrón se encuentra en el sexto nivel de energía y se encuentra en el subnivel S. Subnivel S. Ahí está. ¿De acuerdo? Listo. Pasamos a un tercer número cuántico llamado magnético. Este número cuántico magnético, ¿para qué me sirve? El número cuántico magnético me va a indicar la posición del orbital. ¿Cómo, profe? Sí. El número cuántico principal me va a indicar la posición del orbital. Acabamos de señalar que el orbital es la región en donde existe la máxima probabilidad de encontrar al electrón. ¿Ya? A ver. El orbital es la máxima probabilidad de encontrar al electrón. ¿Cuántos electrones puede encontrar ahí como máximo? 2. Entonces, sabiendo ya que es un orbital, justamente el número cuántico magnético me va a indicar, nos va a indicar la posición del orbital. Nos va a indicar la posición del orbital. Y también la orientación espacial del orbital. La orientación espacial del orbital. Ya está. Mira, para que lo entiendas mejor. Los valores de ML son desde menos L, pasando por 0, hasta más L. Para que lo entiendas mejor. Ahí va. Para que lo entiendas mejor. Se sabe que el subnivel S, tiene un orbital. Se sabe que el subnivel P tiene 3 orbitales. Se sabe que el subnivel D tiene 5 orbitales. Y se sabe que el subnivel F tiene 7 orbitales. Profesor, ¿esos son cantidades constantes? Sí. Entonces, ¿cuáles son los valores? Mira, ¿cuáles son los valores de las posiciones de esos orbitales? 3, 5, 6 y 7. Resulta de que cada raya, cada orbital tiene una posición. Cuando es un solo orbital será la posición 0. Cuando son 3 orbitales, mira, de menos L a más L. Entonces acá será menos 1, posición 0 y posición más 1.
Ah, acá son 5 orbitales. Ah, entonces en el medio es 0. Posición menos 2, orbital posición menos 1, orbital posición 0, orbital posición más 1 y orbital posición más 2. Ah, profe, cada orbital, cada raya tiene una posición, correcto. Y el caso del F, si son 7 orbitales, ¿cuáles serían? Perdón, las posiciones. Menos Menos 3, 2, menos 1, 0. Más 1, más 2, más 3. Ahí está. Ay, ay, ay. O sea, por ejemplo, si yo tengo mi electrón acá, ¿qué posición será? Ese electrón sería posición 0. Si yo tengo mi electrón aquí, ese electrón estará en la posición más 1. Más 1. Ah, entonces, ¿y este electrón en qué posición estará? Posición Menos 1. menos 1. O sea, se dan cuenta que cada orbital, cada raya, cada rayita, cada orbital tiene su propio valor, su propia posición. Si tú quieres avisarme que el electrón está en el primer orbital, ¿con qué valor me vas a avisar que el electrón está en el primer orbital? Ah, ¿con un valor de qué? Del magnético, su ml sería menos 1. ¿Cómo me avisas que tu electrón está en el último orbital? Ah, me avisas que tu electrón está en el último orbital, indicándome el valor de ml con cuánto, con más 1. ¿Entendimos? Entonces, ¿para qué me sirve el número cuántico magnético? Para indicarme la posición de cada orbital. Si mi electrón está en el primer orbital de este subnivel P, su valor de ml será menos 1. Si el electrón está en el último orbital, su valor de ml será más 1. Ay, ay, ay. Entonces, cada orbital tiene su valor. Tiene su valor de posición. Ya está. Listo. Ahora, aprovechando que ya te presenté los orbitales, usted sabe que en cada orbital pueden entrar 2 flechitas. Usted sabe que en cada orbital pueden entrar 2 flechitas. Ahí está. Usted sabe que en cada orbital pueden entrar como máximo 2 flechitas, o sea, 2 spins. Máximo entran 2. Ay, ay, ay. En cada orbital o REMPE siempre existe un máximo de 2 electrones o 2 flechitas, 2 spins. Por lo tanto, de ahí tu cerebro deduce lo siguiente. ¿Cuántos electrones como máximo puede tener el subnivel S? 2. Cuenta. ¿Cuántos electrones como máximo puede tener el subnivel P? 6. 6. ¿Cuántos electrones como máximo puede tener el subnivel D? 10. 10. ¿Cuántos electrones como máximo puede tener el subnivel F? 14. 14. Ahí está. O sea, puede existir S1 o S2. ¿Puede existir P1? Sí. P2 también. P3, sí. P4, sí. P5, sí. P6, sí. P7, no. Porque el subnivel P máximo puede tener 6 electrones. 6. Ay, ay, ay. Entonces, el subnivel D máximo tiene 10 electrones. ¿Existirá D5? Claro que sí. Sí. Porque máximo el subnivel D puede tener, ¿qué cosa? 10 electrones. 10. ¿Existirá D4? Sí. Sí. D7? Sí. 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 D10? También. Claro que sí. Sí. ¿Podrá existir D14? No. No. Claro, porque el subnivel D máximo puede tener 10 electrones. ¿Existirá F15? No. No. Nada que ver, ¿no? No existirá F15, porque el F máximo, ¿cuántos electrones? 14 electrones. Correcto, o sea, puede existir F1, F7, F2. F
F3. F13 hasta F14. Entonces ahí tenemos a los 4 números cuánticos. El número cuántico principal, número cuántico principal, número cuántico secundario, número cuántico magnético y el número cuántico spin. Ya está. Son 4 números cuánticos. Ya está. Ahí tengo los 4 números cuánticos. Listo. Número cuántico. A ver. Ahorita voy a explicar el spin. Ahí tienes entonces principal. Entonces no se olvide que el número cuántico principal sirve. ¿Qué me indica el número cuántico principal? Nivel de energía. Energía. El secundario. Energía. Secundario, el subnivel. Subnivel. Perdón. El secundario me indica el Subnivel. subnivel. El principal, el nivel. El secundario, subnivel. ¿No? El secundario, subnivel. Claro, ahí está. Secundario me indica el subnivel. El magnético, ¿qué me indica el magnético? La posición del orbital. La posición del orbital. Y llegamos a un cuarto y último número cuántico. Y llegamos a un cuarto y último número cuántico. Es el número cuántico llamado número cuántico spin. ¿Para qué me sirve? ¿Qué cosa me indica el número cuántico spin? Él me va a indicar el sentido de giro, o rotación del electrón. ¿Ya? Me va a indicar el sentido de rotación, el sentido de giro o rotación del electrón dentro de su propio orbital, sobre su eje imaginario. Mira, si el spin está hacia arriba, significa que el electrón está haciendo un giro antihorario. Está haciendo un giro antihorario, o sea, dentro de su orbital. Si el spin está hacia abajo, me está avisando que el electrón está girando de manera horaria. Giro horario. Ya está. Ahora, ¿con qué valor se representa? Mira, se cumple que si el spin está hacia arriba, lo vas a representar con el valor de más 1/2. Pero si el spin está hacia abajo, lo vas a representar con un valor de menos 1/2. Ahí está. Entonces para el spin, ¿cuántos valores tenemos nada más? 2. Para el spin solo hay 2 posibles valores. O más 1/2 O menos o 1/2. menos 1/2. Menos 1/2. Ay. No se olvide que si el spin está hacia arriba, me está avisando que el giro es antihorario. Si la cabecita de flecha está hacia abajo, Horario. me estará avisando que el giro de punta es horario. Entonces, flechita hacia arriba, más 1/2. Flechita hacia abajo, menos 1/2. Correcto. Entonces, ¿cuántos números cuánticos son? 4 números cuánticos. ¿Cada uno de ellos tiene su función? Sí, ahí está. Los 4 tienen una función que como equipo te va a dar una información pues total, ¿no? Como equipo te va a dar una información total. Ya está. Entonces, ¿cuáles son esos números cuánticos? El principal, el secundario, el magnético y el spin. Son los 4 números cuánticos. ¿Ya? Son los 4 números cuánticos. Ahí lo tienes, como para que le tomes una fotazo. Ahí está. Entonces, número cuántico principal,
número cuántico secundario, Magnético. número cuántico magnético y número cuántico spin. A ver, yo te pregunto, ¿quién te sirve para el sentido de giro del electrón? ¿Quién te sirve para el sentido de giro del electrón? El spin. El spin. Bien, ¿quién te sirve para señalar el nivel de energía? El El principal. principal. El principal. Correcto. ¿Quién te sirve para señalar la posición de cada orbital? El magnético. 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 Muy bien. ¿Quién te sirve para indicar el subnivel de energía? El secundario. 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 ¿Quién te indica el sentido de rotación del electrón? El spin. Spin. El tamaño del orbital. El principal. El principal. 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 Correcto. Mira, aquí está. El tamaño del orbital lo indica el principal. La forma del orbital, El secundario. El secundario. Secundario. el secundario. La orientación espacial del orbital, El El magnético. Magnético, profesor. Magnético. orientación espacial del orbital. Correcto. La posición del orbital, Magnético también. ¿no? El magnético. Dime, el subnivel S, ¿con qué valor de magnético, con qué valor de número cuántico secundario se representa? 0. El subnivel Cero. S. 0. 0. Cero. El P, 1. 1. P, 2. 2. el F. 3. 3. ¿Cuántos orbitales tiene el subnivel F? Siempre. ¿Cuántos orbitales tiene el subnivel F? 3. 14. 14. No, 14. 14 como máximo. Orbitales, pregunté a Ajá. orbitales. Orbitales son las rayas. 7. 7. 7. 7. ¿Cuántos orbitales tiene el subnivel F? 7. 7. Siempre. El subnivel P, ¿cuántos orbitales tiene? 3. 3. 3. S, ¿cuántos orbitales? 1. 1. 1. Orbitales. Entonces, mira, el subnivel D, ¿cuántos orbitales? 5. 5. 5. 5. ¿Cuántos electrones como máximo puede tener el subnivel P? 6. 6. 6. Claro, ¿cuántos electrones como máximo puede Seis. tener el subnivel P? 6. 6 electrones como máximo. ¿Cuántos electrones como máximo puede tener un orbital P? 2. 2. Bien. ¿Cuántos electrones como máximo puede tener un orbital P? 2, pues, porque el orbital es la raya. El subnivel es la letra, pero el orbital es la raya. El subnivel es la letra y el orbital es la raya. Si la pregunta dice, ¿cuántos electrones como máximo existen en el subnivel P? Serían 6. Pero si te dicen, ¿cuántos electrones como máximo hay en el orbital tipo P? Sería 2, porque por cada orbital siempre hay máximo 2 electrones. Muy bien. Ha sido un placer, señores. Nos vemos en la tarde. Gracias, Cuídese, profesor. profesor. Más tarde. Gracias, profe. Profe. Gracias, Nos vemos. profe. Cuídese. Cuídese. Nos vemos hasta más tarde. Gracias, cuídense. Repasen la teoría, por favor, para la tarde, para que no se pierdan. Chao.